sobre derechos humanos. Decía yo que no nos vamos a cambiar de tema y por eso está con nosotros Fanny Poyarolo, médica psiquiátrica, política y candidata hoy al Premio Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Fanny? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Hola, señora Fanny. Hola, hola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, Un pues gusto de estar aquí nada. con ustedes. De nada, y muchas gracias porque vamos a poder seguir en este tema que es tan interesante, que es el de los derechos humanos. Estábamos conversando con Aide Obre-Reuter, subsecretaria de Derechos Sí. Humanos, quien ayer lanzó esta mesa, ¿no es cierto? Y aprovecho el tiro de preguntarle, ¿qué le parece que se haya lanzado esta agenda, ¿no es cierto?, de reparación, de justicia, de no repetición, ¿verdad? En el estallido social. ¿Qué le parece que haya sucedido eso y cómo ve el rol del gobierno de Gabriel Boric en lo que tiene que ver ¿Eh? con darle una perspectiva de derechos humanos a nuestra sociedad? No, yo le doy un enorme, enorme valor. Me parece muy importante tanto la ministra de Justicia como nuestra subsecretaria. Están actuando con mucha decisión, con mucha claridad, con mucha fuerza respecto a un valor fundamental. Aquí nosotros en el tema de las violaciones a los derechos humanos ha sido muy doloroso, muy trágico, que en democracia, una democracia que tendrá que Uh, enriquecerse y profundizarse, pero una democracia, no que se hayan violado los derechos humanos de manera tan grave durante esta situación de explosión social, ¿no es cierto?, de crisis social muy severa, pero donde las violaciones fueron gravísimas, gravísimas. La verdad, conocer más de cerca las irregularidades procesales que ahí ocurrieron, ¿no? La injusticia que significa evaluar las situaciones que ahí se dieron como si fueran situaciones propias del delito común, ¿no? De los delincuentes o los narcotraficantes, y castigarlos, porque jóvenes han sido, que la inmensa mayoría jóvenes, estudiantes, a mí personalmente me ha tocado atender a jóvenes que salieron después de meses y años, algunos, ¿no? De la prisión, y con los daños tan severos. Esa tuvo más de 400 dañados en sus ojos y 30 o 31 muertos. En fin, las familias son familias que han sufrido brutalmente. Entonces, el que todavía permanezca un proyecto de ley que debió haberse concluido y haber solucionado este problema hace mucho tiempo ya, ¿no es cierto? Desde que se instaló prácticamente un año y medio llevamos, un año y Claro. medio con ese proyecto que está ahí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que se levante con fuerza, con claridad, ¿no? A solucionar por fin estas irregularidades tan graves, estas situaciones humanas que han significado. eh, eh, yo tengo una crítica muy grande como ha actuado la justicia y el gobierno del presidente Piñera, el Ministerio del Interior fue quien se implicó en esto, se implicó demandando que se tratara con ley de seguridad interior del Estado, y eso ya agravó como si realmente fueran, digamos, sin contemplación las condiciones en que se dieron estas circunstancias. Y por otro lado, bueno, todos sabemos que cuántos son los casos de los violadores, ¿no? Los uniformados que violaron los derechos humanos claramente, ¿no? Ahí están sin que hubieran procesos realmente efectivos, ¿no? Y Claro. judiciales. La inmensa mayoría se cerró sencillamente. Entonces yo los aplaudo, la verdad. Aplaudo a la ministra, aplaudo a la subsecretaria. Creo que esta mesa es indispensable. Tenemos la pendiente de la ley, tenemos todavía, ¿no es cierto?, encarcelados en situaciones absolutamente irregulares de procesamiento y familias, ¿no es cierto?, y los que fueron dañados, pues, ¿no? Ahí hay mucho que reparar a nivel individual, familiar y a nivel social, diría yo, a nivel social. Nuestra sociedad no sí, puede cometer injusticias tan graves y quedarnos tranquilos, digamos. es Así que, es, Fanny. Rodrigo. sí, lo que pasa es que me llegan mucho sus palabras
Y yo creo que este tema es bastante profundo en distintos aspectos, ¿eh? Por un lado, y lo conversábamos también hace un rato con la subsecretaria, hay un tema en la ¿Sí? formación de nuestras fuerzas de orden y seguridad, donde no hay un apego irrestricto a los derechos humanos, y también hay un tema de formación que ya a nivel general parte en los colegios, en la educación primaria, pero también uno frecuentemente ve como en este mundo donde todo se tergiversa, hay personas que, comunes y corrientes, digo, no con formación particular en alguna rama, y que muchas veces a través de oídas, de estos grupos de WhatsApp, de comentarios que se hacen en la calle, y me tocaba verlo incluso en algunas entrevistas de matinales, planteaban, por ejemplo, frente a lo que ocurría en el barrio Meix, oye, pero es que acá, fíjense, lo que ocurre es que sacan a los ambulantes y después llegan los de los derechos humanos y dicen, no, tienen que quedarse. Y lo mismo se dice, por ejemplo, en otras circunstancias. Oye, no, tomaron presos a estos delincuentes, pero después llegan los de los derechos humanos y quieren que los liberen. Que es una ridiculez de marca mayor, pero es una idea que se está quedando en una capa de la sociedad. Se lo digo porque ya la he escuchado muchas veces en distintas circunstancias y hay que combatirla de una forma que primero tiene que hacer con la verdad, pero más estructural. Bueno, realmente, es que mira, sí, no, tienes toda la razón, porque aquí el tema, oye, a ver, la tendencia a reaccionar, oye, y a buscar culpables, ¿no? Y a usar esa sanción directa. Piensa tú el caso de ese muchacho que buscó proteger en una casa y que casi lo mataron, ¿no es Claro. cierto? Tomándolo, ¿no ¿Cierto? es cierto?, inmediatamente por un delincuente. Entonces, tenemos, yo siento que también hay un clima, indiscutiblemente hay un clima de violencia, la ética, la moral, desde hace mucho, ¿no es cierto?, que se vació, estamos recién recuperando esta idea de los valores, y los derechos humanos fueron como esa semilla que no se perdió a lo largo de estos años que hemos estado tan volcados a la cosa material, al dinero como el único valor, a que los valores superiores y el sentimiento de piedad, el sentimiento de ayuda, el sentimiento de solidaridad, pasaron a ser sentimientos muy anticuados que ya no servían. Hemos vivido un proceso muy complicado desde el punto de vista no de nuestro pensar valórico y hemos actuado muy reactivamente, como a buscar culpables, a cancelar al otro rápidamente. Entonces, sin duda que se dan estas situaciones que tú dices en que aparecen los derechos humanos, ¿no es cierto?, como incapaces de poner control a la violencia y al mal. Y ahí hay un malentendido brutal, brutal. Porque claro, aparecemos como culpados, ¿no es cierto?, de que hayan asaltos y no seamos capaces de controlar eso y de sancionar como corresponde. Yo creo que también, fíjate, se debilitó esta capacidad de razonar, ¿ah? Sí. De pensar un poco más las cosas, de no reaccionar nomás a este enojo, a esta rabia, ¿no? De no buscar culpables y sancionarlos inmediatamente, sin darse tiempo para saber si realmente no hay una razón, digamos, para estar sancionando. Entonces, esa tensión va a estar, porque hay, digamos, en muchos hay una tendencia a esa reacción, ¿no es cierto?, buscando ese culpable y cancelando el razonamiento. Pero como sociedad tenemos que avanzar en ese sentido. Por eso la educación en derechos humanos, el irlo grabando desde muy pequeño, yo creo que se ha ido haciendo un trabajo hermoso que tiene que continuar. Porque claro, cuando de pronto desde el propio poder del Estado, ¿no es cierto?, se tiene esta manga ancha para evaluar a los uniformados, manga tan estrecha, ¿no es cierto?, y tan injusta, fueran muy malas señales, muy malas Sí. señales. Tenemos que ser en ese sentido todos cuidadosos. Este es un tema en la educación, un tema, por supuesto, de las autoridades, de los líderes políticos y de todos, ¿no? En la familia. Es decir, es como el gran pilar ético, ¿eh? El gran pilar ético de una sociedad. Así ¿Sí? es. Fanny, dentro de eso mismo que estamos conversando, entonces, ¿usted habría removido de su cargo al general Yáñez? Y si hubiese estado en el Instituto de Derechos Humanos,
habría seguido con las querellas contra Piñera, Chadwick, querellas que entiendo que de las que el instituto no va a seguir. Claro. Bueno, a mí me parece que el enjuiciamiento del responsable, digamos, final, es un elemento indispensable para razonar. Eh, a veces eso no se logra bien desde la polémica del Parlamento, ¿no es cierto? Porque termina por contaminarse, como si fueran simplemente las pugnas políticas menores, pequeñas, llamémoslas así, por ganar protagonismo, en fin. Entonces a veces yo lamento eso, ¿eh? Lamento que un enjuiciamiento serio donde la sociedad misma entera pueda, ¿no es cierto?, reflexionar sobre. Eh, Ahora mismo tenemos, digamos, un tema, fíjate, tu pregunta me lo hace asociar a esta reflexión que uno hace respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el Instituto de Derechos Humanos. Y ahí, fíjate, claro, hay una afirmación que a mí me parece bien inadecuada, a decir que la acusación, digamos, en este caso es directamente a Piñera o al gobierno, ahí me pierdo, fíjate, no lo tengo en la mano eso, a quién está dirigida. Entiendo que es a Piñera directamente como el jefe de Sí, Estado. Sí, ¿no es cierto? sí, es a Y, Piñera. claro, y concluyen, afirman, entiendo hace un par de días atrás, que no hay pruebas, digamos, para enjuiciarlo, que no habrían pruebas. Pero ahí, porque ahí se trata, claro, de apuntar al enjuiciamiento más severo, ¿no es cierto?, que es el Estado. Ahí el que está, digamos, desempeñando una violación sistemática a los derechos humanos. Claro. Pero la verdad, fíjate que lo que me parece extraño es que haya en esta declaración que no hay pruebas y que se cierra, digamos, que no Claro. habría nada más que investigar. Me parece extraño porque la verdad es que investigar una acusación de ese tipo toma mucho tiempo, o sea, no es algo que tú lo puedas decidir rápidamente. Aquí ya se reconoce que desde el punto de vista masivo, sí, hay elementos para considerar que aquí se trata de un delito de lesa humanidad, pero faltarían, ¿no es cierto?, lo sistemático, la sistematización, que es la cosa más complicada, por supuesto, de comprobar. Pero hecho eso, no puede, digamos, suspenderse. Con frecuencia eso significa muchos años, pero muchos años, no un par de años, muchos años. Entonces me parece raro que se clausure. Yo creo que ahí quienes están representando, ¿no es cierto?, nuestro destacamento de defensa de los derechos humanos tiene que ser bien cauteloso en eso y no darlo por cerrado. Creo que es una acusación que vale, porque la verdad es que ahí hay una repetición, fueron 400 casos en que especialmente ese es el elemento más, yo diría que marca la posibilidad de que esto se trate realmente de un daño sistemático. Esta afección a los ojos, pues, a la cara Claro, directamente, claro. 400 casos. Entonces el instituto no debiera clausurar esto, porque creo que no se ha realizado toda la investigación con toda la acuciosidad y el tiempo que requiere. Hassan. Tenemos comentarios, ¿cierto? Que en YouTube Perla Intvent dice Fanny o el manso programa. En YouTube César Villalobos, qué excelente invitada. Y en YouTube también Marisol Lisbeth Espinosa dice muy linda invitada, gracias. Así que la comunidad de los que sobran manda muchas buenas vibras. Quería Ay, qué preguntar lindo. por el tema del Partido Socialista.
que ¿Ya? cayó en cierta desgracia en los años, así como con una dirección bastante conservadora, que al final fue un bloqueo para cambios. ¿Quién puede olvidar del senador Camilo Escalona, entonces senador Camilo Escalona, diciendo que cambiar la constitución Ujú, con una asamblea constituyente sería fumar opio? Entre las grandes ujú. frases de donde personajes importantes del Partido Socialista se pusieron al otro lado de la vereda. ¿Cómo ve el futuro del Partido Socialista hoy en día? Si podría recuperar algo del legado allendista que tenía en algún momento. Al final Escalona sacó primera mayoría parece que sacó una de las Sí, primeras parece. mayorías en las No, la elecciones. segunda. La La segunda, segunda sí. mayoría. Sí. Sí, Paulina sacó la primera. ¿Y cómo ve entonces el futuro está en disputa? Bueno, mira, si yo estoy, ac- sí, si yo estoy activa en esto y formo parte de un colectivo que hemos llamado Socialistas por un Cambio Necesario, es porque creo indispensable ese cambio. La verdad es que este partido, que es un partido histórico, con una figura mundial como Allende, ¿no es cierto? Y con una historia de lucha todo el siglo pasado, es necesario, no puede irse destruyendo, minimizando, ¿no es cierto?, convirtiendo en un partido de que simplemente se dedica a tener cargos, ¿no es cierto?, como si eso significara hacer una política de cambio. Y necesita, es un partido que además está fracturado en su interior, porque la dirección nacional necesita recomponer su vínculo con la militancia. La militancia está disminuyendo de manera dramática, porque está sintiéndose absolutamente sola, abandonada, necesitada nada más que para las campañas electorales o para cargos, digamos, perdiendo absolutamente su rol político y social. Eh, y ese es un drama que exige cambios y exige cambios necesarios ahora. Y, y por lo tanto, ante esta urgencia, este sentimiento que es un sentimiento mayoritario en la base, pero que es difícil que se plantee tan radicalmente así, nosotros no tenemos una votación para decir, pero el 20% al menos se sumó a nosotros, y hay muchos más que piensan así, pero claro, hay un aparato, ¿no?, que ha manejado la situación, desgraciadamente. Yo creo que eso, de alguna manera, nuestra voluntad y nuestra presencia ahí también se aparece en un momento en que hay también movimiento al interior de esa cúpula que había estado absolutamente rígida, una cúpula muy pequeña que la verdad es que ha manejado las cosas, ¿no?, de esta manera que ha ido, ¿no?, llevando a esta crisis. Y creo que la situación de Paulina, por ejemplo, claramente, que es una persona que aparece, es una antigua militante, ella tiene una trayectoria muy clara, pero ella ha aparecido con planteamientos que abren, digamos, las posibilidades, incluso también el propio Camilo Escalona en sus últimas declaraciones, ¿no es cierto?, se ha abierto a hacer esta crítica al interior del partido. Y el segundo elemento político que es parte de nuestro planteamiento es la situación política hoy día, que es tan fundamental. Y aquí son dos los elementos ejes de la situación política: la convención constitucional y el gobierno. ¿Y de qué manera, ¿no?, un partido socialista, un partido de izquierda, un partido que quiere ser partido de cambio, ¿no?, aparece dubitativo, aparecía de un cierto dubitativo frente a la convención? Y también con posturas, ¿no es cierto?, los senadores, claramente con posturas que más bien no son de simpatía hacia el gobierno, hacer críticas muy directas a su ministro, digamos, el ministro que trabaja a ese nivel, con los parlamentarios, en fin. Entonces, frente a eso también a mí me parece que han aparecido nuevas voces que nosotros alentamos que sean voces importantes, que ayuden, digamos, a esta postura que nosotros tenemos, pero al menos la posición que mantengamos con los consejeros centrales, con el comité central, eh, la vamos a mantener con mucha fuerza y esperamos, ¿no es cierto?, que estas últimas posiciones que han aparecido en algunos de ellos sean posiciones bien fuertes, bien claras, de apoyo a la convención, de apoyo al gobierno y de cambios profundos necesarios, democratizadores del partido. Así que yo más bien tiendo a ser optimista, Muy bien. porque cuando los problemas cuando los problemas hacen crisis,
necesitan cambios y tienen que venir los cambios. Eso es una ley de la realidad nomás. Fanny, ¿y qué le parece estar postulando al Premio Nacional de Derechos Humanos? Oye, mira, la verdad es que yo ya me siento premiada, la verdad, sea cual sea el resultado, porque mira, ha sido maravilloso, muy maravilloso. Más de 30, 34, creo que son las organizaciones, oye, que me apoyan. El FASIC, la Fundación Social de Derechos Humanos, donde yo trabajé en el programa, fue parte tan importante de mi vida, digamos, ¿no es cierto? Desde el 77 hicimos ese proyecto. Y bueno, todo, porque los derechos humanos se han ido desplegando, que han sido parte de las transformaciones positivas que se pudieron realizar a lo largo de estas décadas y de la transición, ¿no es cierto? Fue un elemento central en la lucha contra la dictadura y después a lo largo de esa transición, ¿no es cierto?, que tiene tantas limitaciones, tuvo, bueno, los derechos humanos ahí estuvieron y ampliándose a los discriminados, a los excluidos, a los olvidados, ¿no? Ha tenido un desarrollo y un despliegue en cuidar los valores éticos que estaban siendo desplazados totalmente por la ley del mercado, ¿no es cierto?, y de la riqueza. Entonces, tener ese respaldo, oye, de todas esas organizaciones de lucha de las mujeres, en fin, maravilloso. Y las cartas, oye, de tanta gente que me respalda y los que marcaron el tipo y votaron a favor. Entonces, de verdad, yo me siento que me gané el premio ya, y lo disfruto intensamente. Aprovecho aquí a través de este programa tan hermoso y tan que permite el contacto con la gente, dar las gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias a ti también, Fanny, por ese trabajo que has hecho durante tantos años. Y esperamos larga vida para ti y ojalá que te ganes el premio porque es más que merecido por haber trabajado con tantos grupos. Oh, muchas gracias. Durante Aún tanto tiempo. Más regalada me voy entonces. Un abrazo, muchas gracias Fanny Poyarolo. Esta mañana